Abre tu Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Estamos en esta tercera parte de la serie llamada La Verdadera Iglesia, donde hemos observado cómo la iglesia en su origen estaba perseverando en 4 cosas que por más son bastante sencillas y por lo cual requerimos la ayuda de Dios para perseverar en estas cosas. Vimos que en Hechos 2:42 se lee que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y estas son las 4 cosas en las que debemos como iglesia perseverar. La palabra perseverar, como veíamos durante estas 2 últimas semanas, es mantener firme o el mismo rumbo. Necesitamos continuar en estas cosas, dedicarnos a estas 4 cosas. Ya vimos las primeras 2, la doctrina de los apóstoles, que me habla de la enseñanza de la palabra de Dios. Y ya vimos la segunda, que me habla de comunión unos con otros, y veíamos cómo tenemos algo en común, y eso es no un equipo de fútbol, sino Jesucristo. Es lo que tenemos en común y necesitamos perseverar en esa comunión unos con otros. El día de hoy veremos perseverar en el partimiento del pan. Generalmente aquí en Semilla el último domingo del mes celebramos la Cena del Señor. Ahora lo hemos pasado solamente por esta ocasión al día de hoy, por el simple hecho de que estamos revisando este pasaje y revisando esto en lo que perseveraban los discípulos y la iglesia, a lo cual Dios nos ha llamado a perseverar. Pero también como primer domingo del mes tenemos la ofrenda para el recobro. Te pido que estés orando por el recobro. Al final estaremos participando también de esto. Este mes, febrero, estamos celebrando, por así decirlo, 2 veces la Cena del Señor, este día y el último domingo de febrero. Pero vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él el que nos instruya y nos guíe durante este tiempo de estudio. ¿Les parece? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí, Señor. Nos has llamado una vez más a estar juntos, reunidos, para conocerte, Señor. Para no solamente rendir nuestra vida, sino conocerte. Y Señor, como respuesta a conocerte más, Señor, volver a rendir nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, glorificarte al estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, y poder hacer aquellos cambios que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Señor, no creo que solamente como iglesia general nos quieras hablar, Señor, sino sé que quieres hablarnos a cada uno de nosotros en particular. Señor, háblanos, transfórmanos, enséñanos, corrígenos, redargúyenos, transfórmanos, instrúyenos, danos instrucciones precisas, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ahí me dice, perseverando en el partimiento del pan. Qué palabra tan rara. Todas las veces que la escribí, ya sea en mi computadora, ya ves que quiere corregir la palabra cuando la escribes, siempre me parecía que estaba escrita mal. Partimiento. Esta palabra aparece aquí en Hechos 2:42. Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Bueno, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, aparece 2 veces esta palabra en el original y me habla de partir. La otra vez que aparece está en Lucas capítulo 24, versículo 35. Los 2 discípulos camino a Emaús reconocen al Señor Jesús cuando Él partió el pan. Esas son las 2 veces que aparece esta palabra partimiento, pero sí aparece un poco más de veces, no muchas, el verbo de esta palabra, el verbo partir. En el original es la palabra klasó, con K y Z, klasó, que significa romper en trozos o partir. Y generalmente en el Nuevo Testamento se utiliza solamente para partir pan. Ahí se utiliza esa palabra. Y se utiliza en 2 escenas primordialmente en los evangelios. Una de ellas es cuando Jesús está con sus discípulos y hay 5,000 hombres más mujeres y niños que no se van, que están escuchando al Señor y no se retiran, y que llega uno de sus discípulos y le dice, oye Señor, despídelos ya, que se vayan, ¿no? Y que busquen algo de comer, porque pues, ¿de dónde van a sacar de comer, no? Y entonces el Señor dice, pues ustedes denles de comer, ¿no? Y los discípulos dicen, ¿quieres que vayamos a comprar pan para todos ellos, no? Y dice, ¿qué tienen? Y entonces les dice, ¿no? Hay aquí un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces.
Bueno, en esa escena, en el momento en el que Jesús en sus manos comienza a partir el pan y repartirlo, se utiliza esta palabra. La otra escena en el Nuevo Testamento donde aparece esto, o en los Evangelios, es en el momento conocido como la Cena del Señor. Cuando Jesús con sus discípulos celebra lo que se conoce comúnmente como la última cena, o la Cena del Señor, al celebrarlo con sus discípulos. Después de los Evangelios aparece en varias ocasiones los discípulos celebrándolo, lo estamos viendo aquí en Hechos 2:42, perseveraban en el partimiento del pan. Incluso en Hechos 2:46, unos versículos más adelante se lee, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, dice, en las casas. Aparece después, un poco más adelante, momentos en el que se juntaban los discípulos el primer día de la semana a partir el pan, Ahora, ¿qué es partir el pan, no? O sea, entiendo que el pan es algo tan común. ¿Alguien no comió pan esta última semana? Pan. Todos hemos comido pan. El pan es algo muy, muy, muy común, ¿no? Pero esto de partir el pan no es común para donde nosotros vivimos. En realidad esto es una costumbre o parte de la cultura del Medio Oriente, tiene que ver con esta acción de partir el pan. En realidad partir el pan no solamente es compartir una comida, sino es un símbolo de reconciliación. De hecho, la mesa en el Oriente Medio tiene un sentido de comunión. Cuando alguien invita a otro a la mesa, es como si le estuviera diciendo, soy tu amigo, no te haré ningún daño, somos uno, estamos compartiendo, ¿no? Pero incluso en el Medio Oriente, cuando hay un problema entre dos personas, ¿por qué hablo de eso? Porque esto está sucediendo en ese lugar y tenemos que ver lo que culturalmente significaba un hecho como este. Cuando dos personas tenían un problema, una discusión, después de que la nube de polvo ya se calmaba y la adrenalina bajaba, lo que hacían era sentarse a la mesa y comer juntos. Y uno de los dos que estaban en este pleito tomaba un pan, lo partía y lo daba a la otra parte en conflicto. Al hacer esto, estaban reconciliándose. Lo que estaba sucediendo es que comían los dos del mismo pan y de esa manera se convertían o se hacían uno. Se integraba el mismo pan dentro de sus cuerpos y de esa manera había una reconciliación. La comida es algo muy, muy, muy interesante, además de rica, ¿no? Además de que te puede meter en problemas. Esta semana pasada, por comer de más, me empecé a sentir muy mal. Pero en realidad es una de las acciones que realizamos, que muchas veces no pensamos mucho. Mi esposa es chef, ¿no? Ella cocina delicioso, el mejor restaurante de la ciudad es mi casa, perdónenme, un día los invitaré a todos, ¿no? Pero ella le gusta cocinar y le gusta compartir, pero para ella tiene un significado muy especial. O sea, cuando tú platicas con ella acerca de esto, ella dice, es que cuando estás invitando a alguien a comer es algo muy íntimo, o sea, están metiéndose a la boca algo que tú estuviste preparando, ¿no? Eso que tú le metiste, estas ganas de hacerlo, ellos lo van a ingerir dentro de sus bocas, ¿no? Y no solamente eso, ese alimento se integra a tu cuerpo, ¿no? Por algo dicen que eres lo que comes, ¿no? Porque lo que comes realmente se integra a tu cuerpo, ¿no? En algunos lugares, no es cierto, sino que incluso los nutrientes se integran al cuerpo. Eso es lo que te mantiene con energía. Si no desayunaste, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Ahorita estás así de, ay, hijo, mano, ya qué horas va a terminar, dónde vamos a ir a comer, qué vamos a hacer. Si desayunaste, me entiendes. Si vienes del tianguis, pues más, ¿no? Sabes que eso que comiste se integró a tu cuerpo. Bueno, al partir ese pan, las personas que estaban en conflicto, ese mismo grano que había sido molido, que había sido mezclado, que había sido cocido y que solamente era una pieza, se integraba a las dos personas y eso los hacía uno. El pan los hacía uno. Ahora estaban reconciliados, ¿no?
Entonces, cuando me habla de partir el pan, me está hablando de algo muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Acompáñame en Lucas capítulo 22 para ver lo que sucedió esa noche en la que el Señor partió el pan con sus discípulos. Es Lucas capítulo 22, en el versículo 14. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso es lo que sucedió esa noche, el momento en el que el Señor partió el pan con sus discípulos. Ahora es interesante, escuchaste bien las palabras del Señor. El Señor dice que no va a volver a comer la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por lo tanto, aquellos que nos gusta comer, a mí me gusta comer, ¿no? Aquellos que nos gusta comer, será algo que seguiremos haciendo en la vida eterna. ¿No te da gusto eso? A mí me da gusto eso. O sea, saber que allá voy a poder probar, ¿no? Imagínate con un cuerpo aquellos que les gusta la sopa bien caliente, pero odian que se queme la lengua, ¿no? Ahora vas a poder comer la sopa que quieras así. No hay dolor allá. Es increíble. El Señor Jesús, en su cuerpo nuevo, comió miel y comió pescado asado, ¿no? Y aquí lo veo diciendo: nos veremos allá y allá vamos a comer. Es tan increíble que incluso en Apocalipsis me dice que en la ciudad que Dios está preparando para nosotros hay un árbol que da 12 frutos cada uno en el mes del año. Imagínate esa calidad de fruto en un árbol, ¿no? El árbol de la vida. No solamente eso, sino que el día que estemos allá y que comience el reino de Dios será en las bodas del Cordero. Y en las bodas hay comida, y para aventar para arriba. Comida, es increíble. Estaremos comiendo allá, ¿no? Y nuestro cuerpo no sufrirá por eso, ¿no? Pero mira lo que dice. Ahora esto es interesante. Verso 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es Jesús sentado a la mesa. El Señor le encantaba estar sentado a la mesa con personas. Lo vemos una y otra vez sentado a la mesa. Ahora, por lo que acabo de explicar de lo que sucedía en Medio Oriente, ¿te imaginas las implicaciones de esto? El Señor Jesús estaba en comunión continua con personas, sentado a la mesa. Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, en el versículo 10. Mateo capítulo 9, versículo 10. Dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús pasaba tiempo sentado a la mesa, pero ¿qué personas se sentaban a su mesa? Pues dice aquí que muchos publicanos y pecadores. Es increíble, pero esto provoca una reacción en los religiosos que están viendo la escena. Mira lo que dice el verso 11, Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué está sentado a la mesa? ¿Por qué forma parte con ellos? Se hacen uno con ellos, con pecadores y publicanos. La respuesta está ahí en el versículo 12 y 13 y sale de la boca del Señor Jesús. Le preguntan a los discípulos, pero me encanta que el Señor responde. ¿No te encanta eso? Cuando de repente te preguntan algo, pero el Señor tiene la respuesta en su palabra y les dices: bueno, el Señor dice esto. Bueno, aquí el Señor abre la boca y dice esto. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Jesús estaba a la mesa con publicanos y pecadores y se le cuestiona por qué se relaciona con ese tipo de personas. Y el Señor responde, porque esas son el tipo de personas que necesitan de mí. El sano no tiene necesidad de médico. Si tú estás sano, ¿para qué vas al médico? El enfermo es el que llama a las 2 de la mañana y le dice, doctor, ¿qué me tomo? ¿No? ¿Qué me está pasando? Incluso dice él, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. No tengo ninguna duda que sentado a la mesa el Señor Jesús hablaba del arrepentimiento necesario para venir a Él. No tengo ninguna duda que en la mesa compartía de lo que Él venía a hacer y de cómo sus pecados podían ser perdonados, porque si no, no los llamaría al arrepentimiento. Él viene a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mira lo que dice en Lucas 7. En Lucas 7, en el capítulo 7, en el versículo 36, el Señor no solamente había lugar en su mesa para publicanos y pecadores, sino que también tenía lugar en su mesa para los religiosos. En Lucas capítulo 7 vemos a un hombre religioso, capítulo 7, verso 36, rogándole a Jesús a que comiese con él. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, ¿qué hizo Jesús? Se sentó a la mesa. En la mesa del Señor no solamente hay lugar para publicanos y pecadores, sino también para los religiosos, los fariseos. Es ese hombre el tipo de persona que había cuestionado porque estaba sentado con publicanos y pecadores, y ahora estaba sentado Jesús a la mesa de este hombre. Pero lo interesante es lo que sucede después. En el verso 37 dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La mesa del Señor, Jesús sentado a la mesa, atrae a los pecadores. Esta mujer sabía que el Señor la estaba llamando a ese lugar de comunión, y no viene de otra manera, sino completamente arrepentida, humillada, besando sus pies, reconociendo quién es el Señor. Pero mira lo que hace el fariseo. En el versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No, me encanta esto, porque de repente él dice, ya me cayó el 20, ni profeta es. Porque si supiera quién es esa mujer, ni lo dejaría que le tocara sus pies. No, en realidad el Señor sí conocía a esa mujer, y el Señor es mucho más allá que solamente un profeta. Él había hecho a esta mujer. Y no solamente la había creado, sino sabía todo lo que ella había hecho. Y sabía que ella necesitaba venir en arrepentimiento a Él. El fariseo parece que tiene la respuesta, pero entonces el Señor comienza a hablarle. Y es esta parte tan hermosa donde le dice, ¿quién ama más? ¿Aquel que se le perdona poco o aquel que se le perdona mucho? Pues aquel que le perdona mucho ama mucho, porque se le ha perdonado mucho. Pero mira lo que dice en el versículo 34 de este mismo capítulo 7. No solamente había lugar para publicanos y pecadores, sino también para fariseos. Pero mira lo que dice en el verso 34. Jesús hablando dice, vino el Hijo del Hombre, y está haciendo referencia a sí mismo, y dice que come y bebe, y dicen ustedes, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ya tenía el Señor fama de comilón. No solamente de comilón, sino de bebedor. Y no solamente eso, sino amigo de publicanos y pecadores. Ahora, en la escena que estamos revisando el día de hoy, en Lucas capítulo 22, dice que se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y tú dirás, bueno, pero es que esta es otra escena totalmente distinta.
O sea, en las otras estaba llena de muchos publicanos y pecadores y de religiosos y de esta mujer que viene humillada a los pies del Señor Jesús. Pero en realidad, en Lucas 22, verso 14, cuando dice que estaba con sus apóstoles, adivina quién estaba entre esos apóstoles. Sí, Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba en esa misma mesa. Así es que esta mesa no es distinta a las otras mesas. Es una mesa que está llena de pecadores, de personas que necesitan entrar en una reconciliación con Dios. Y Jesús está ahí. Ahora, el Evangelio de Juan no describe la cena del Señor, pero sí describe lo que sucedió previo a la cena del Señor. Y es el Señor Jesús quitándose el manto, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, sabiendo que Dios le había dado toda autoridad, se quitó el manto, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Y entre esos pies estaban los pies de Judas, sucios por el camino, pero sucios de maldad, que caminarían en unas cuantas horas más adelante, llevando a cumplir la traición que había planeado de antemano. Marcos y Mateo ubican a Judas en ese mismo lugar mientras Jesús estaba partiendo el pan. Por lo tanto, no te sientas hoy fuera de este suceso. No te sientas fuera de celebrar juntos la cena del Señor, ¿no? Porque hay lugar en la mesa para pecadores, para publicanos, para traidores, incluso para fariseos. Incluso para religiosos hay lugar. Tú dirás, no, pues ya me dijiste pecador, me dijiste publicano, no sé qué sea eso, pero no me suena muy bien. Ya me dijiste fariseo, o sea, no, es que no lo digo yo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Eso es lo que la Biblia dice. Es lo que Dios revela acerca de tu corazón y de mi corazón. Somos pecadores y hay lugar para nosotros en la mesa del Señor. No te sientas fuera. Esto es para todos. Mira lo que dice en Lucas 22, en el versículo 15. Jesús comienza a decir cuánto había deseado celebrar esa Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua era una celebración judía. Recordaba cómo Dios había juzgado a Egipto, pero había pasado de largo las casas de su pueblo. Cuando el pueblo obedeció este mandato de matar a un cordero limpio, sin mancha, y derramar su sangre sobre el dintel y los muros de la puerta, las columnas de la puerta. Entonces el Señor iba a pasar de largo. Eso es lo que significa Pascua. En inglés es Passover, que significa pasar de largo. Lo que celebraban era eso, ese recordatorio. Pero Jesús se me presenta a mí en el Evangelio de Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente estaban celebrando cómo Dios juzgó a Egipto y libró de su juicio a aquel que creyó en él, sino que a su pueblo, sino que Jesús es el Cordero de Dios enviado por el Padre para morir durante la Pascua, para que aquel que cree en él, el Señor, pase de largo su juicio. Es Jesús. Y estando a la mesa, está hablando acerca de esto, lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, el lugar donde iba a reconciliarnos consigo mismo. Segunda de Corintios 5, en el versículo 19, me dice, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, me dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Sus pecados. Cuando uno cree en el Señor Jesús, es en la cruz donde Dios nos reconcilia consigo mismo. Y no toma en cuenta nuestros pecados, pasa por encima, de largo. Nos ve ahora como sus hijos. Mira lo que dice en Lucas 22, verso 17. Ahora sí dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Lo que hace es dar gracias. Dio gracias. La palabra dar gracias es la palabra
Eucaristía. Es la palabra la palabra en griego que es Eucaristía, es dar gracias. Es lo que estaba sucediendo en ese momento. Dio gracias. Pero incluso dice en el verso 19 que tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, en esta escena, como es totalmente nuevo para nuestra cultura esto, lo vemos extraño, pero en realidad, en ese momento, el hecho de lo que está haciendo Jesús no es extraño. Era común que en la mesa el padre de familia tomara la pieza de pan, la levantara, agradeciera a Dios, adorara a Dios por la provisión que había dado, lo partiera y comenzara a darlo a las personas que estaban en la mesa. Eso era común. Mientras estaba repartiendo el pan, estaba repartiendo una bendición el padre de familia a los que estaban en su mesa. Incluso la copa también. La copa era algo común compartir con los demás, pero no era común el beber todos de una misma copa. Sino que beber todos de una misma copa era un suceso, un momento, ¿no? Ahora, tomar de la misma copa, ¿no? Varios de nosotros nos da como asquillo, ¿no? Así como, ¿no? O sea, si alguien te dice: me das de tu agua, ¿no? Y le das, entonces, ¿no? El compartir la copa y una sola copa incluía esto, intimidad. Estamos bebiendo de la misma copa. Ahora es interesante, en esa época beber de la misma copa, ¿no? Aunque queda poca después de que pasaron todos, ¿no? Beber de la misma copa, dice en un diccionario de usos y costumbres, que era entrar en una relación de comunión hasta el punto de compartir su destino, para bien o para mal. El beber de la misma copa era decir: vamos a compartir el mismo destino, para bien o para mal. Era entrar en una relación de comunión. Ahora, en unas horas más adelante, el Señor Jesús en el Monte de los Olivos sería arrestado. Iban a ir por él sacerdotes, guardias del templo, ¿no? Y lo iban a llevar para ser golpeado, azotado, juzgado durante la noche. Y sucedió. ¿Y qué pasó con eso de la copa? ¿No iban a compartir el mismo destino? Los discípulos le abandonaron. Jesús mismo durante esta cena les dijo que se iban a escandalizar de él y lo iban a abandonar. Pero el Señor Jesús sí se los llevó a todos a la cruz. La Biblia me dice que Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y el pecado de los discípulos y nuestro pecado, el Señor los cargó sobre su cuerpo, sobre ese madero. Compartieron el destino, el Señor pagó el pecado de todos ellos. Pero veamos, dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Eso es común, pero lo que dice no es común. Jesús dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. En otros evangelios dice que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, yo nunca he estado en una mesa donde de repente la persona que está partiendo el pan diga cosas como estas. Debe resultar interesante y raro escuchar a la persona decir: este es mi cuerpo, que es dado por ustedes, que es partido por ustedes. Haced esto en memoria de mí. Jesús no está diciendo que ese pedazo de pan se convirtió en su cuerpo. Jesús no los está invitando al canibalismo, no, sino Jesús está haciendo un símbolo y compara su cuerpo con el pan y la manera en que está siendo partido y hecho pedazos. Lo está comparando con lo que va a suceder con su cuerpo azotado por nosotros. Pero incluso les dice: y esto háganlo en memoria de mí. Me gusta este verbo: haced esto en memoria de mí. Haced. No dice piensa en esto, o no dice enseña de esto, o no dice intenta esto, no dice hazlo. Haz esto en memoria de mí. Estamos frente a un recordatorio.
Ellos estaban a futuro viendo al Señor Jesús en la cruz, pero nosotros lo vemos hacia el pasado. Vemos hacia el pasado y vemos su muerte en la cruz. Y cuando volteamos a ver al pasado y vemos el cuerpo herido del Señor, es muy claro ver cómo fue hecho pedazos. Ningún hueso fue roto, pero en realidad lo dejaron completamente desfigurado. En Isaías capítulo 52, en el versículo 14, se lee así acerca de este momento: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Algunos comentaristas dicen su cuerpo era irreconocible cuando fue bajado de esa cruz. No parecía, algunos incluso dicen, no parecía humano lo que bajaron de esa cruz. No parecía ni siquiera humano. Jesús, al estar haciendo esto, está diciendo: este es el símbolo de mi cuerpo muerto por ustedes. Ahora dice ahí que tomó la copa. Tomó la copa, dice, y dijo las palabras: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En otro de los evangelios dice: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Otra vez, no es que esa copa de vino se haya convertido en la sangre, no es que el Señor haya abierto su cuerpo y derramado esa sangre sobre la copa, no. Está hablando otra vez de un símbolo, y ese símbolo es su sangre. Y me encanta como dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este nuevo pacto es en mi sangre, es en mi sacrificio, es en lo que yo he hecho en la cruz del Calvario. No lo que tú puedes hacer, sino lo que yo he hecho en la cruz. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Su sangre derramada. No me está hablando de sangre en un recipiente, me está hablando de sangre derramada. De sangre por todos lados, es su sangre. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús derramó su sangre para redimirnos, para rescatarnos. En 1 Pedro 2, versículo 1 Pedro 1, 18, me dice que es su preciosa sangre la que me rescató de mi vana manera de vivir, de mi manera de vivir vacía. Me rescató el Señor, me redimió, perdonó mis pecados con su sangre. ¿Qué hacían los discípulos mientras esto está siendo hablado por el Señor? El Señor está diciendo cosas impresionantes. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esta sangre será derramada por ustedes. Recuerden esto y háganlo en memoria de mí, les dice. ¿Pero qué está sucediendo? Mira lo que dice en el verso 21 y 22 hasta el 24. Dice en Lucas 22, 21, mas he aquí, dice Jesús hablando todavía, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Quién estaba ahí? Judas. Y está haciendo referencia a Judas, al hijo de perdición, quien entregaría al Señor. Dice en el verso 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Wow, ¿cómo? ¿Y lo de mi sangre y lo de mi cuerpo? Estos pareciera que escucharon solamente esta parte de alguien me va a traicionar. ¿Y quién será? ¿Seré yo? No. ¿Será él? No. ¿Quién te va a traicionar? En otros evangelios comienzan a preguntar, ¿seré yo? ¿Acaso soy yo? Pero no solamente eso. Mira lo que dice el verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No solamente discutían quién le iba a traicionar, sino discutían quién iba a salir más cerca de él en la foto. ¿No? ¿Quién va a ser el mayor de los que estaban sentados a la mesa? Cuidado. Mientras estamos celebrando la cena del Señor y recordando lo que Jesús ha hecho, no nos perdamos momentos así. Recordando la cruz y recordando lo que Jesús ha hecho en la cruz. Por cualquier otra cosa. No discutamos entre nosotros mientras lo que nos ha mandado hacer Dios es a recordar este suceso, este momento. Ahora, ¿qué es lo que se nos ordena? Bueno, en Hechos capítulo 2, como ya vimos, dice que la iglesia perseveraba en esto, en el partimiento del pan. En Hechos 2, 46 dice que lo hacían en las casas.
En las casas compartían esto. Pero esto es interesante, generalmente por el contexto en el que vivimos o del que venimos, ¿no? Religiosamente, pensamos que esto se debe de celebrar solamente por una persona autorizada y en un lugar autorizado. Pero en realidad no es así. El recordar el sacrificio del Señor lo puedo hacer yo con mi familia, en mi casa, ¿no? A lo mejor algunos de los hombres de aquí no lo han hecho nunca en su vida con su familia. A lo mejor es el momento de hacerlo. A lo mejor me vas a decir, no, pero yo no me siento apto para hacerlo. Déjame decirte lo que yo diría si tú me dices eso. Arrepiéntete de tus pecados. Porque tu pecado es lo que no te permite dirigir a tu familia en recordar la cena del Señor. Arrepiéntete de tu pecado y ven y presenta la muerte del Señor Jesús. Anuncia la muerte del Señor Jesús a tu familia. No solamente lo hacían en casas. En Hechos capítulo 20, en el versículo 7, me dice que Pablo estaba reunido con algunos hermanos compartiendo la palabra. En el verso 7 me dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para, ¿qué dice ahí? Partir el pan, Pablo les enseñaba. Es esta escena en la que Pablo se extiende hasta el día siguiente enseñando, se hace de noche, uno de los que estaban escuchando se duerme, se cae, se muere, ¿no? Y entonces resucita, ¿no? Y después de que resucita, ¿sabes qué hacen? Parten el pan. Comparten el pan, recuerdan el sacrificio del Señor Jesús. No solamente en casas o en reuniones como estas. Mira lo que dice en Hechos capítulo 27. Creo definitivamente que esta es una muestra más de una celebración de la Cena del Señor. Esto está sucediendo en un barco. Es el barco donde Pablo va como prisionero hacia Roma. Y en este barco comienza a haber grandes tormentas, tomaron malas decisiones, el barco está a punto de naufragar. Y estando a punto de naufragar, Dios le dice a Pablo, tú vas a llegar allá, no te preocupes, yo tengo labor para ti en Roma, o sea, si naufragan no vas a morir, pero incluso te he concedido la vida de todos los que están en el barco, ninguno va a morir. ¿Te imaginas estar y conocer esto? O sea, ¿te imaginas que Dios te diga, no, este camión está a punto de explotar, ¿no? Y dices, ¡ay, jole! Pero nadie va a morir, van a poder salir todos antes de que explote. Y que tú tengas la certeza de lo que va a suceder y la certeza de que nadie va a morir. Y miras a Pablo diciéndole, ¿saben qué? Van a naufragar. ¡Ah! Nadie va a morir. ¿Qué? ¿Cómo tienes esa certeza? Bueno, mira lo que dice en Hechos 27, en el versículo 34. Dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Les da esta noticia. Pero luego dice el verso 35, y habiendo dicho esto, tomó, ¿qué cosa? El pan. Y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. No tengo ninguna duda de que Pablo celebró la cena del Señor en ese momento, en ese barco. Qué momento tan especial para recordar el sacrificio de nuestro Señor, para anunciar su muerte. O sea, imagínate, están a punto de naufragar, qué momento más perfecto, ¿no? Déjame decirte una cosa, a lo mejor no, este barco no se va a naufragar, ¿no? Pero a lo mejor tu matrimonio está naufragando. A lo mejor tu vida está en un naufragio. A lo mejor tienes duda de lo que va a pasar mañana o el próximo mes. Y el Señor, el día de hoy, está aquí anunciándote que Él ha muerto por tus pecados. Lo mejor que puedes hacer es rendirle tu vida a Él, arrepentirte y rendirle tu vida a Él. Ahora, este barco no estaba lleno de creyentes. Al parecer estaba lleno de incrédulos. Y el mismo Pablo está compartiendo el pan con todos ellos. La invitación es para todos. La mesa del Señor tiene espacio para todos. No importa cómo vengas, hay espacio para ti porque hay espacio para ser reconciliado con Dios. Ahora mira lo que dice en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11 es el texto que generalmente leemos cuando celebramos la Cena del Señor.
En 1 Corintios 11 se describe el mandato de lo que Dios nos ha pedido. Esto es lo que se nos ha ordenado. Pero ojo, lo que está sucediendo en Corinto es que la iglesia está muy mal. Era una iglesia terrible, como muchas iglesias, como esta. En la iglesia de Corinto había muchos problemas. Había división, había pecado, había un hombre que tenía como mujer a la mujer de su papá, ¿no? Había grandes problemas en el lugar, grandes problemas. Y uno de esos problemas era cuando se reunían. En Hechos 2:46 nos damos cuenta que unánimes comían juntos partiendo el pan. Este tipo de reuniones se le conocían como agapes o fiestas de amor, donde se reunían las personas, traía cada quien comida, lo compartían con todos los demás y en este sentido de gozo, alegría, felicidad, partían el pan y celebraban la cena del Señor. Pero ese tipo de fiestas o de reuniones se habían distorsionado completamente. Era tal la manera que se habían distorsionado que Pablo dice, yo no voy a aplaudirles esto porque esto no es lo que Dios ha pedido. Mira lo que dice en 1 Corintios 11 en el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga porque, pues ¿qué? ¿No tienen casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Las reuniones en la iglesia de Corinto ya eran un desastre. En realidad eran lugares para embriagarse, llenos de glotonería, de borracheras, pero aún más allá. Dice ahí que menospreciaban la iglesia de Dios. Ahora ya sabemos tú y yo que la iglesia no es un templo, no es un edificio, no es que lleguen aquí y coman en este lugar santo, no. La iglesia somos nosotros, las personas, los que amamos al Señor. Lo que estaban haciendo al realizar esto era menospreciar a los hermanos que estaban ahí. Y no solamente eso, sino los avergonzaban. Traían su comida, no traes comida, esta es mi comida. Cuando traigas comida pues te comparto, pero si no, no. Era una actitud de ese tipo. En medio celebraban la cena del Señor. Y entonces Pablo dice, no. Eso no es celebrar la cena del Señor. O sea, ¿tienes hambre? Vete a tu casa y come. O sea, vete a tu casa y come. Pero cuando vengas acá, lo vas a hacer de esta manera. Y entonces dice en el verso 23, pues porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo está poniendo por orden, por la distorsión de la cena del Señor en esta iglesia. Es por eso que les dicen, no voy a aplaudirte la manera que lo haces, porque eso no es celebrar la cena del Señor. Esto es celebrar la cena del Señor. Esto. Ahora me encanta como Pablo dice, yo recibí, ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. No dice, a mí me contaron que aquella noche, ¿no? Porque de repente es así, no, me contaron que aquella noche los discípulos se juntaron y Jesús dijo, no, Pablo dice, yo lo recibí de parte de ¿quién? Del Señor. El Señor mismo me instruyó acerca de esto. Ahora sé que es el Señor que instruyó a Pablo sobre esto porque no se diferencia de ninguna manera con lo relatado en los evangelios. Pablo había recibido del Señor y por eso en Hechos 27, cuando este hombre se cae, se muere y todo esto, celebró la cena del Señor y por eso en ese barco celebró la cena del Señor recordando su sacrificio. Ahora mira lo que se ve en esta porción. Lo que se ve en esta porción es que hay una invitación. Es una invitación, tomad, comed, haced esto. Es una invitación a incluirnos, no a excluirnos, sino a incluirnos. Y no solamente eso, es un recordatorio.
2 veces aparece la frase, haced esto en memoria de mí. Lo que significa es, trae a la memoria, trae a tu memoria esto, que su cuerpo fue partido, que su sangre fue derramada, que es sangre del nuevo pacto. Algunos comentaristas ven en esta porción 3 cosas: una mirada hacia atrás, y una mirada hacia adelante, y una mirada hacia adentro. Comencemos por el principio, una mirada hacia atrás. ¿Hacia atrás hacia dónde? Hacia su muerte. Eso es interesante porque algunos de nosotros hemos tenido una experiencia con la muerte. Obviamente no nosotros personalmente, quizás alguno de nosotros estuvo en coma o algo así, pero hemos visto familiares morir alrededor nuestro, ¿no? Y algunos han visto a sus familiares morir en sus brazos o delante de sus ojos. Y lo primero que en el corazón de nosotros sucede es, yo no quiero recordar ese momento, yo no quiero recordar ese accidente, cómo lo vi ahí inerte, muerto. Es lo primero que sucede, yo lo quiero recordar cuando estaba vivo. Pero Jesús nos demanda que recordemos, no cuando estaba vivo, sino cuando murió. Lo que Jesús quiere que recordemos es su muerte. Y la verdad es que todo lo que tenemos como cristianos se centra en su muerte en la cruz del Calvario. Nada sería de nosotros si Él no hubiera pagado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Él quiere que recordemos, su muerte. Ahora, cuando volteamos hacia atrás y vemos su muerte, vemos 3 cosas. Número 1, el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. La muerte es parte del Evangelio, la muerte por nuestros pecados. Jesús quiere que recordemos su muerte porque en ese lugar pagó nuestros pecados, salvó a los pecadores en la cruz del Calvario. Nos reconcilió consigo mismo ahí, sobre el madero. No nos está invitando a recordar sus enseñanzas, porque sus enseñanzas no me salvan. No me está invitando a recordar su vida, porque su vida no me salva. Es su muerte lo que me salva. Ahora, no estoy menospreciando sus enseñanzas y su vida, pero lo que quiere que recordemos es su muerte. No me está diciendo, parte este pan y recuerda mi sermón en el Sermón del Monte, ¿no? Y las palabras que yo dije. No, Él quiere que recordemos que su cuerpo fue partido. Él quiere que recordemos su sacrificio, no solamente el Evangelio. Si miramos hacia atrás, hacia su muerte, nos damos cuenta que Él tomó nuestro lugar. Cuando miramos hacia atrás, recordando su sacrificio, nos damos cuenta, eso es lo que yo merezco, y Él tomó mi lugar. ¿Recuerdas al ladrón al lado de la cruz? Que comienza a reprender al Señor y a decirle, desciende, sálvate y sálvanos. Pero de repente responde el otro ladrón y le dice, o sea, tú estás aquí porque lo mereces, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero Él ningún mal ha hecho. El Señor tomó nuestro lugar. Él es el sustituto. En 1 de Pedro 2:24 me dice que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es su muerte lo que me ha dado vida, me ha pasado de muerte a vida. Pero cuando miro hacia atrás también, lo que veo en la cruz es su amor. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quieres ver el amor de Dios? Voltea a ver a la cruz. Cuando celebremos la cena del Señor, miremos hacia atrás. Veamos que ahí está el Evangelio, veamos que ahí está el momento en el que el Señor tomó nuestro lugar, veamos ahí su amor. Es un monumento. Un monumento está hecho para recordar a una persona o un hecho histórico, ¿no es así? Cuando pasamos por el monumento a la revolución, ahí está y recordamos ¿qué? La revolución. Cuando pasamos por el Ángel de la Independencia, recordamos la independencia, es un monumento. Pero nuestro monumento no está hecho para ir y poner algunas flores ahí, o ir y darle vueltas corriendo, no. Nuestro monumento está hecho para que lo comamos, para que lo integremos a nuestro cuerpo, para que forme
parte de nosotros, para agradecerle y recordar lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Miramos hacia atrás, pero también miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro. Primera de Corintios 11:26 al final dice: cada vez que lo haces, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando celebramos la cena del Señor, tenemos que mirar hacia el futuro. El Señor vendrá, Él regresará con poder para reinar. Si Él vino una vez, vino para pagar mis pecados, pero la segunda vez que venga, viene sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan. Hechos 9:23 me dice eso. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ese debe de ser nuestro anhelo. Cuando celebramos la cena del Señor, no solamente miramos atrás al pasado, sino miramos al futuro y decimos, como en Apocalipsis 22:17 se invita a la iglesia a decir, dice: y diga a la iglesia, ven. Incluso cuando dice en Apocalipsis 22:20, Juan escribe las palabras de Jesús que dice: ciertamente vengo en breve. Inmediatamente Juan responde. Y esa debe de ser nuestra respuesta. Amén, sí, ven Señor Jesús. Cuando celebramos la cena del Señor, tenemos que mirar al futuro y decir: Señor, ven pronto. Señor, ven por mí, ven a reinar. Ven pronto. Sí, ven Señor Jesús. Pero no solamente miramos atrás o miramos al futuro, sino que tenemos que mirar hacia adentro. Mira lo que dice Primera de Corintios 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. No solamente miramos atrás a su cuerpo partido y su sangre derramada, miramos hacia el futuro esperando su regreso y diciendo: ven, sí, Señor Jesús. Pero tenemos que mirar hacia adentro, probarnos a nosotros mismos. La frase dice en el verso 31, examinándonos a nosotros mismos. Necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una manera en la cual no debo de hacerlo. Dice ahí: cuando vengas, no lo hagas indignamente, porque si lo haces indignamente, serás culpable. Comerás juicio, beberás juicio. Por esa razón hay algunos que dicen que están enfermos, algunos están debilitados, aún incluso duermen, y dormir no es bueno, se va a recuperar como Lázaro, sino no, Lázaro está muerto. Creo que esto es un hecho espiritual como también físico. O sea, cuando yo lo hago y de una manera indigna, ¿cómo es una manera indigna? Ahí me lo dice: sin discernir el cuerpo del Señor. Haciéndolo como una tradición, como una rutina, como un ritual, sin realmente cuestionar lo que está sucediendo y traer a la memoria lo que Jesús hace y lo que eso implica en mi vida. Imagínate lo que implica el recordar que Él murió en mi lugar, el recordar que Él murió por mis pecados, el recordar que Él fue el que pagó mis pecados en la cruz, que ahí me mostró su amor. Si lo hago indignamente, es decir: Señor, ok, pero yo quiero seguir viviendo como yo quiero. Yo quiero seguir viviendo mi vida independiente de ti, haciendo lo que yo quiero. No me dice que aquel que sea indigno no lo haga. No dice eso. Porque indignos, todos. ¿Quién sería digno de hacerlo? Me está hablando de una manera de hacerlo, una manera indigna, sin discernir el cuerpo. Incluso la Biblia me dice que nosotros somos el cuerpo del Señor. Sin discernir el cuerpo es incluso no tomando en cuenta a mi hermano que está a un lado. Pequé contra él, le mentí, lo engañé, y aquí estoy comiendo el pan. La palabra de Dios me dice incluso que si yo tengo un problema con mi hermano, no traiga mi ofrenda. Mejor la deje a un lado, arregle el problema y entonces venga y ponga mi ofrenda para el Señor.
una manera indigna. El Señor dice, no lo hagas. ¿Qué tienes que hacer entonces? Probarte a ti mismo, examinarte a ti mismo. Ahora, ¿te das cuenta que dice, pruébese cada uno a sí mismo, examinásemos a nosotros mismos? No me estaba hablando de que debe de haber una élite de personas que dicen quién sí y quién no. Sería coactuar como los fariseos. ¿Cómo crees que este va a tomar la cena del Señor? ¿Qué se cree? Y de repente la persona en autoridad es el que prueba y es el que examina. La Biblia no me dice eso. No me dice absolutamente eso. Yo no soy nadie, ni nadie que esté discipulándote, la persona para decirte, no, tú no debes de comer la cena del Señor. La Biblia me dice, pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo. Ahora, ¿qué pasa si no lo hago, si no me examino a mí mismo? Bueno, ahí me dice, ¿no? Puedes estar enfermo espiritualmente, débil espiritualmente, incluso muerto espiritualmente. Ahora entiendo. Con razón me hablan y no entiendo y no escucho y no pasa nada en mi vida. Estoy débil, estoy enfermo, estoy muerto. Pero incluso creo que también, como dije hace unos momentos, no es espiritualmente, sino también físicamente. La Biblia me habla de cómo David sentía el peso del Señor en su propio cuerpo y cómo había caído en una enfermedad por su pecado. Claro, necesito venir y arrepentirme de mis pecados, no hacerlo de una manera indigna. ¿Qué si aún así sigo haciéndolo? Bueno, aquí dice que si me examino no seré juzgado, porque yo mismo estoy juzgando mis pecados. Lo que estoy haciendo es decir, soy un pecador, Señor. Me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados. No quiero volver a seguir haciendo lo mismo. Señor, ayúdame. Es lo que estoy haciendo. Pero aún dice aquí en el verso 32, aquel que no se examina a sí mismo, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor incluso nos disciplina, de tal manera que no sea condenado como alguien que no conoce al Señor. Lo que debo de hacer, venir y examinarme a mí mismo, venir y probarme a mí mismo, mirar hacia adentro. Algunos dicen, sabes que lo que tienes que hacer para amar a los demás es amarte a ti mismo, ¿no? O sea, encuéntrate y ámate, ¿no? Y yo digo, no, encuéntrate y ya la verdad es que me voy a odiar si me encuentro a mí mismo. O sea, si realmente tú te ves como lo que realmente eres, va a ser, Señor, te necesito. No puedo ni conmigo mismo, no puedo vivir de esta manera. Estoy muerto, te necesito. Cuando nos examinamos encontramos lo que la Biblia me dice que voy a encontrar, pecado. Incluso la Biblia me dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Te imaginas hacer a Dios mentiroso? Cuando nos examinamos, reconocemos lo que somos y no nos queda otra cosa más que arrepentirnos. Si tú te examinas, en unos momentos vamos a celebrar la Cena del Señor, si tú te examinas y dices, soy un pecador, lo mejor que puedes hacer no es decir, bueno, mejor paso. Lo mejor que puedes hacer es arrepentirte y compartir y comer del pan y beber de la copa. Hay lugar en la mesa para todos. Bueno, déjame terminar con esto, 3 ejemplos. Es que yo he pecado, ¿no? ¿Recuerdas a Pedro? ¿Sí recuerdas a Pedro? Dices, no, yo soy Pedro, ¿no? En Juan capítulo 21, Pedro había negado al Señor. Le había negado incluso, es increíble, Pedro es Pedro. O sea, el Señor le dice, ¿me vas a negar? Y él dice, no, ¿no? O sea, siempre, incluso le refuta al Señor su propia palabra. Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, Pedro. Y él dice, no, voy a ir incluso hasta la muerte contigo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Calentándose en el fuego de aquellos que habían ido a aprender al Señor, ¿no? Y de repente una niña, una muchacha se acerca y le dice, tú estabas con él, ¿no? Y él dice, nunca lo he visto en mi vida. Pedro le negó. ¿Qué sucede en Juan 21? En Juan 21,
Pedro está en el mar de Tiberias. Y de repente Pedro decide, ¿sabes qué? Yo voy a pescar. Yo voy a pescar. Y los discípulos le dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Y fueron. Y estuvieron durante la noche pescando y no pescaron absolutamente nada. Cuando iba amaneciendo, me encanta esto. A lo mejor tu vida el día de hoy está oscura completamente. Date cuenta, está a punto de amanecer. El Señor quiere llegar a tu vida. Estaba amaneciendo, dice ahí, y entonces Jesús estaba en la playa. Ellos no sabían que era Jesús y les grita, hey, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, no hemos pescado nada. Tiren la red, no hacia la derecha y hallaréis. Tiraron la red y sacaron gran cantidad de peces. Y entonces Juan es el que se da cuenta y voltea a ver a Pedro y le dice, es el Señor. Y dice que Simón Pedro se había quitado su ropa, se puso su ropa y se aventó al agua. Y me encanta, no nadó hacia el otro lado. No dice, es el Señor, huyamos. Porque muchas veces nosotros lo que queremos hacer es eso, echarnos al agua para nadar lo más lejos del Señor que podamos. Pedro no, Pedro se echó al agua para llegar primero con el Señor. Y dice que llega a la playa, ¿no? Y entonces Jesús le dice, trae de los peces que acabas de pescar. Y Pedro va y saca unos peces y entonces Jesús le dice, venid, comed. Dice en el verso 12 de Juan 21, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo dice, del pescado. ¿Te das cuenta? O sea, hay lugar en la mesa para Pedro. Hay lugar para partir el pan con el Señor. Una vez más para Pedro. ¿Sabes que hay lugar para ti? A lo mejor tú has negado al Señor. A lo mejor ha habido situaciones tan ridículas como esa, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿lo conoces tú? No, no lo conozco. Y a lo mejor no es hablando, sino con hechos. Y le has negado y has pecado. Déjame decirte, hay lugar en la mesa para ti. El Señor está esperándote al amanecer para estar contigo, para reconciliarse. ¿Te das cuenta? No solamente eso, en unos momentos más adelante Jesús le pregunta, ¿me amas? Si el día de hoy estás de esta manera, come del pan, bebe de la copa, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él, encontrarás misericordia y gracia. Y estoy seguro que en su momento te preguntará, ¿me amas? Otra historia. En Lucas capítulo 24, 2 discípulos van camino a Emaús. Iban alejándose de Jerusalén, del lugar donde el Señor había muerto. Me dice que iban hablando entre sí de estas cosas. En Lucas 24, verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Me encanta esto, Jesús se acercó y caminaba con ellos. El Señor Jesús el día de hoy se ha acercado a tu vida a través de su palabra, quiere hablarte. ¿Te has dado cuenta de eso? En Lucas 24, verso 21, dice, después de que Jesús les pregunta por qué están tristes, por qué caminan de esa manera, y ellos comienzan a explicar los sucesos ocurridos hace unos días, hace 3 días atrás, dice en el verso 21, y muestra su frustración, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. A lo mejor tú has venido a la iglesia, pero te has alejado. Y te has alejado porque esperabas algo más, pero no sucedió. Llegaste, rendiste tu vida a Cristo, pero de repente tu matrimonio ya no fue como debía de haber ido según tú. Y de repente ahora estás acá, de regreso. Quizás después de 8 meses, quizás después de 8 semanas, no lo sé. Pero te has olvidado del Señor. Ellos se habían olvidado incluso de la promesa del Señor. Incluso se sorprendían y le dicen al Señor, ¿sabes qué? Ya pasaron 3 días y algunas mujeres fueron al sepulcro y no lo encontraron. Aún siguen incrédulos de la resurrección del Señor. ¿Y qué sucede? En el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos, ¿en dónde? A la mesa. Hay lugar en la mesa del Señor para aquellos que se han olvidado
para aquellos que se han alejado. Y dice, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? El Señor tiene espacio para aquellos que se han olvidado, para aquellos que se han alejado, y una vez más, sentado a la mesa, reconciliación. No te sorprenda que al verte a la mesa con el Señor en este día, recordando su sacrificio una vez más, salgas de aquí lleno de gozo a decirle a los demás, ha resucitado, lo hemos encontrado, lo reconocimos cuando partió el pan delante de nosotros. Otra más, los que ni de aquí ni de allá. A lo mejor estás como la iglesia en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 Jesús mismo le habla a una iglesia llamada la Odisea. No la Odisea, sino la Odisea junto. Esta iglesia no tenía una peculiaridad, no eran ni de aquí ni de allá. Se habían alejado de tal manera del Señor que tenían un pie en el Señor y otro pie en el mundo. El Señor les dice en el versículo 15, yo conozco tus obras. Date cuenta que Dios conoce nuestras obras, Dios nos conoce, sabe lo que hemos hecho, sabe lo que hemos dejado de hacer. Me dice aquí el Señor que le dice, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Esos son los que no son ni de aquí ni de allá. Tengo un pie en la iglesia, pero tengo un pie en el mundo. Tengo un pie en la iglesia y escucho su palabra, pero cuando estoy en el mundo me comporto como en el mundo. Y es una situación de tragedia completa porque vienes a la iglesia y no te sientes parte, vas al mundo y tampoco te sientes parte. Hay demasiado cristiano para estar en el mundo y hay demasiado mundo para estar aquí en la iglesia. Y de repente estoy entre esos dos. Estos son aquellos que dicen en el verso 17, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando no estás dependiendo del Señor es muy fácil caer en esto, un pie aquí y un pie allá. Señor, vengo, estoy contigo, cumplo, ¿no? Cumplo contigo, pero allá es mi vida, porque no tengo necesidad allá afuera. Aquí tengo necesidad de ti, que me hables aquí, pero allá afuera no tengo necesidad de ti, me he enriquecido yo. Jesús les da el diagnóstico y les dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dices, no, pues publicano ya ni le entendí y ahora me dices todo esto. Es el Señor el que lo está diciendo. Si estás con un pie aquí y un pie allá, en realidad estás siendo esto, ciego, desnudo, pobre, desventurado, miserable. Es tal la situación que al Señor le produce náuseas y está a punto de vomitar. Pero mira sus palabras en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es increíble. El Señor aún así está a la puerta y está tocando. Y quiere entrar. Y tú tienes que levantarte y dejarlo entrar y sentarte a la mesa con él. Si estás dudando porque he pecado, recuerda a Pedro y date cuenta que en el mar de Tiberias, en la playa, encontró misericordia y gracia, encontró un lugar a la mesa del Señor. Si te has olvidado, te has alejado del Señor, mira a los hombres que iban a Emaús y cómo encontraron espacio en la mesa, se sorprendieron de saber que era el Señor el que estaba conviviendo con ellos. Si no eres ni de aquí ni de allá, escucha fuertemente, fuerte y claro las palabras del Señor. Estoy a la puerta y estoy llamando. Y come y bebe. Es una invitación abierta a todos los que estamos aquí. Come, bebe. Recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Mientras la banda está tocando esta canción, pongámonos un tiempo a mirar hacia adentro.
Porque creo que en definitiva hemos mirado hacia atrás. Y creo que en fe necesitamos mirar hacia el futuro. Él viene pronto. Pero creo que esto es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer, y es mirar hacia adentro. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? ¿Por qué no miras hacia adentro? ¿Por qué no te pruebas a ti mismo, te examinas a ti mismo? Y comamos y bebamos juntos del pan. Y compartamos este momento recordando su sacrificio, su cuerpo partido y su sangre derramada. Hagámoslo hoy. Dicen que había un pastor en Escocia que estaba celebrando la Cena del Señor y que vio que una señora en la primera fila había rechazado los elementos de la Cena del Señor. Ella pasó, ella dijo, no, a mí no me los den. Dicen que el pastor bajó de donde estaba y le dijo, tómelos, sí, es para pecadores. Sí, es para nosotros. Ven a recordar el sacrificio del Señor. Pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo. Toma este tiempo, cierra tus ojos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido mirar hacia atrás. No solamente aquella noche, Señor, sino aquel día, Señor, en que tú entregaste tu vida por nosotros. En el que tú, Señor, recibiste el castigo de nuestra paz. Señor, gracias por recordarnos lo que viene a futuro, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y sí, queremos responder como respondió Juan. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Señor, gracias, Señor. Señor, gracias por invitarnos a la mesa, siendo lo que somos, Señor. Nos encontramos sorprendidos de que tú desees estar en comunión con nosotros. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Aquel que ha pecado, Señor, que encuentre, Señor, en ti, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, el arrepentimiento que proviene de ti, esa tristeza que produce tú, Señor, que lloremos nuestro pecado, Señor, al mismo tiempo recibamos gozo y paz, Señor, por el perdón que tú nos das. Señor, gracias por invitarnos a tu mesa, Señor. Señor, entendemos que ahora somos uno en ti, Señor. Señor, y gracias, Señor, por beber de la misma copa, Señor. Compartimos tu mismo destino, Señor, la vida eterna. Señor, gracias, Señor. Señor, en esta hora, Señor, trae a nuestra memoria, Señor, tu cuerpo herido, azotado, desfigurado, Señor, por amor a nosotros. Trae a nuestra memoria cómo tomaste tú nuestro lugar, Señor, en la cruz. Señor, gracias, Señor, por tu cuerpo herido por nosotros. Tomemos juntos el pan. Y Señor, gracias por tu sangre derramada, Señor. Es el precio que pagaste, Señor, para nuestro rescate. Señor, gracias, porque en ella encontramos redención, Señor. En tu sangre, Señor, encontramos vida, Señor. En tu muerte, Señor, tú nos has dado vida, Señor. Gracias por derramar tu sangre, Señor, tu preciosa sangre. El día de hoy, Señor, queremos, Señor, que lo traigas a nuestra memoria mientras bebemos la copa. Bebamos juntos la copa. Señor, en este día, Señor, anunciamos tu muerte, Señor. Señor, este evangelio, Señor, estas buenas nuevas, Señor, que tú has muerto por nuestros pecados, Señor.
que fuiste sepultado y que resucitaste el tercer día. Señor, tenemos nuestra mirada en tu venida, Señor. Señor, ven pronto por nosotros, Señor, te lo pido. Te lo pedimos como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.